Hola, bienvenidos a Pintando con Eva. Muchas gracias por estar conmigo otra vez más. Desde niños siempre nos han enseñado que si mezclamos el color rojo y el color azul conseguimos un morado precioso. Claro, y cuando eres niño lo haces así con los deditos y con pintura acrílica de esta que venden en el cole, cualquier morado te parece perfecto. ¿Cuál es el problema? Que cuando intentas pintar un cuadro y necesitas un morado limpio, nos damos cuenta que mezclamos un rojo y un azul y nos da un color chocolate grisáceo. Lo intentamos corregir añadiendo un poquito más de rojo, lo volvemos más chocolate todavía y lo estropeamos más. En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir un color morado perfecto, que sea un color transparente, vivo y limpio, que se note esa viveza. También vamos a aprender la diferencia entre el violeta, el morado, el lila, berenjena, malva, todos estos, lavanda, todos estos colores tan bonitos, hacer la mezcla de esos colores y cómo aclararlos y cómo oscurecerlos de la forma correcta. Si os parece, dentro vídeo. Vamos a verlo. La mezcla de dos colores primarios para conseguir el morado, que es un secundario, parece un procedimiento de lo más sencillo, pero ¿dónde está el error? ¿Por qué nos quedan unas mezclas tan sucias? Sencillamente es porque utilizamos las tonalidades incorrectas. Si nos fijamos en el círculo cromático, el morado se encuentra entre el rojo y el azul. Hasta ahí todo perfecto, hay que mezclar esos dos colores. ¿Cuáles son los correctos? Ahora vamos a ello. Os voy a dar una pequeña pista. ¿Recordáis que siempre os digo que para oscurecer o ensuciar una mezcla hay que darle una pizquita del complementario y así conseguimos, es como si mezcláramos un poquito de negro en la mezcla? Ahí tenemos el error. Nos tenemos que fijar muy bien en la composición del fabricante, de cada fabricante, porque cuando vas a comprar un color magenta en una tienda, cada fabricante utiliza sus propias mezclas. Es importante que contenga el pigmento PR122 o PV19, pero sin ningún otro pigmento añadido, porque eso es lo que ensucia realmente después el color y hace que esos violetas se agrisen o se ensucien, o que incluso también lo ensucian cuando viene de componente un poquito de blanco, porque el blanco tampoco es blanco blanco. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo ideal es que sea el pigmento puro. Como el magenta PR 122 puro es muy difícil de conseguir, vamos a utilizar PV19. Fijaros bien, dar la vuelta al tubito, que ahí os tiene que venir, que está compuesto solo por PV19, nada más. Si no conseguís el magenta puro, podéis utilizar el rosa permanente PV19, que va genial para muchísimas mezclas, para utilizarlo como primario. En cuanto a los azules, tenemos que tener mucho cuidado también, que no viren hacia el amarillo o que no contengan amarillo o ningún otro color, porque también pueden hacer que el color se ensucie, que después en el ejercicio que estoy realizando vais a ver cuando toco un poquito el amarillo en la última mezcla, qué es lo que sucede, la ensucia, que está genial para hacer las sombras, pero no para las mezclas puras y brillantes. Podemos utilizar el azul cian PB15 sin blanco añadido. Si veis que tiene blanco, utilizar el azul talo PB15, que funciona genial como primario. No os preocupéis, que todo esto es muy sencillo, los podéis utilizar como primarios para todo tipo de mezclas y así no vais a tener ningún tipo de color. Ya veréis que mezclas más bonitas quedan. Con la primera mezcla que he realizado habré puesto a ojo de buen cubero un 50-50% para conseguir de cada color, para conseguir un color violeta. En un segundo he añadido un poquito más de rojo, que será un 70 de rojo, un 30 de azul, para lograr ese morado. Ese morado es el color de las moras, por eso le llaman color morado. Y si le añadimos un poquito todavía más de rojo y mucho blanco, conseguimos el color lila. Mirad qué paleta de colores tan bonita tenemos, con esos colores lilas, morados, violetas, un color berenjena. Podéis jugar hasta que encontréis los tonos o las tonalidades que más os gusten, o incluso mezclarlas entre sí. Cuando veáis que la paleta la tenéis muy sucia de colores,
lo que tenéis que hacer es limpiarla con una toallita húmeda o un papel como he hecho en este momento porque no tenía una toallita a mano y lo he hecho con un papel, pero vamos, queda mucho más limpio con una toallita húmeda. Limpiáis la zona y volvéis a realizar mezclas para que no se ensucien con o no se contaminen con el resto de colores. Y aquí es donde quiero hacer la más oscura de todas, la mezcla más oscura, que mirar, con un poquito de amarillo tras. Nos hemos cargado el color, le hemos dado una tonalidad mucho más oscura. No es que te lo cargues, sino que lo ensucias, lo desaturas, que para las sombras es ideal. Queda muy bonito, enriquece mucho más y encima queda entonado con todos los tonos que ya tenemos, que están sacados con los mismos colores, con lo cual al final quedan entonados. Y para que veáis el color real, siempre le añado el color blanco, es para que podáis ver cuál es el color real, que muchas veces no se ve. ¿Veis? Y es se vuelve grisáceo. Y aquí tenemos la paleta, el violeta, el morado, el lila, otro así más berenjena y la sombra. Cualquier duda que te surja, me la puedes hacer llegar a través de los comentarios. Hasta la próxima.